Estamos aquí reunidos, cada uno en su pueblo, por lo que veo. Yo he venido a vacunarme a Formentera, que hace un día como oscuro e invernal, al cual no estoy acostumbrado en absoluto. Veo que Alberto está en su estudio y Jordi en su casa, ¿no? Estamos aquí para charlar sobre el libro que han compuesto juntos, que se llama Madrid, libro de libros. Es un libro que tiene así desde su propia apariencia y diseño, la apariencia de una guía de viajeros, digamos, de una guía de viajeros que en este caso no serían tanto viajeros que visitaran las cosas como viajeros que pensaran, o viajeros de la mente de alguna manera. Jorge Carrión es escritor y crítico cultural del New York Times y director del Máster de Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha escrito multitud de libros, artículos, y tiene una presencia enorme en las redes, y siempre su trabajo ha sido un poco el de investigar, a partir de un subterfugio, se puede decir, digamos, a partir del subterfugio de la librería, del libro, del autor, de la creación literaria, de los pasajes de la ciudad de Barcelona, de los lugares que ha visitado, de ir interpretando y enseñándonos de alguna manera el mundo, contándonos historias y sobre todo contándonos la historia. En este caso hace un trabajo parecido dentro de su trayectoria, digamos, en la ciudad de Madrid, y lo hace con Alberto García Lix, fotógrafo reconocido por todos, y fue Premio Nacional de Fotografía en 1999, lo cual le consolida como fotógrafo esencial de los años 80-90. Y en la actualidad, pero más que eso, también es un artista, es decir, es un cineasta, por una parte, y ya en los años 80 hizo películas como El día que muera Bombita o No hables más de mí para La Edad de Oro, el programa central, digamos, de los años 80 de la nueva ola. Y de donde no se vuelve, el vídeo que inauguró en el Museo Reina Sofía. Y también es escritor a tiempos perdidos, en búsqueda. Ahora hay un libro que se ha reeditado de La Fábrica, que se llama Moriremos mirando, donde recoge ampliado todo lo que ha escrito a lo largo del tiempo y que ahora nos contará. Y bueno, realmente son dos personajes claramente diferentes. Estamos aquí con un catalán y con un madrileño, con un representante de la generación de los años 90-2000, es Jordi Carrión, y, como bien dice en su libro, en algún momento Alberto casi podría ser su padre. Es decir, son dos generaciones, y dos generaciones que ahora hablaremos de cómo se comunican, digamos, qué trasvase hacen entre ellas. Y también dos trayectorias vitales extraordinariamente diferentes, lo cual enriquece, digamos, la aportación al libro, que es un libro, por otra parte, muy entretenido, que he leído encantado, muy ilustrativo y lleno de señales que dirigen de alguna manera hacia el pasado, hacia un pasado lleno de fantasmas. En cualquier caso, es un proyecto extraño, es un proyecto que me gustaría que explicarais cómo comenzó este proyecto. Jorge o Jordi, que es el Bueno, iniciador de esta manera. gracias, Borja. Buenos días, Alberto. Bueno, pues todo empezó con un email. A mí me mandó un email Elena Foster
a quien no conocía hace casi 3 años, en el cual me contaba que había leído, pues creo que en inglés, librerías y mi manifiesto contra Amazon, y estaba embarcada en la planificación de la celebración del aniversario de Ivory Press, que tendría lugar este año, y quería que hubiera un libro que no existe, y eso enseguida me llamó la atención y me motivó, porque yo no escribo libros que ya existen, digamos. Es decir, si hubiera habido un libro sobre las librerías del mundo y su historia, yo no hubiera escrito librerías. Intento siempre trabajar en proyectos que de algún modo llenen un hueco o tengan una función y que no sean redundantes o que no lluevan sobre mojado, ¿no? Entonces ella me dijo que no había ningún libro sobre los espacios del libro de Madrid, un libro sobre las bibliotecas, librerías, imprentas, archivos, etcétera, de vuestra ciudad, y que sí me interesaría escribirlo para Ivory Press. En aquel momento no había ni siquiera una colección como hay ahora, en la cual se inscribe nuestro proyecto, que es una colección de Ivory Press sobre ciudades, en que dialogan artistas y escritores. Y bueno, dije que sí, que me interesaba, siempre y cuando fuera un proyecto personal, que yo pudiera escribir lo que yo considerara, porque si no, pues era mejor que lo hiciera un periodista de Madrid o un historiador de Madrid, y que si me daba esa carta blanca, yo feliz, porque llevo 20 años visitando Madrid, he dado cursos de historia de Madrid, he dado cursos sobre Madrid y Barcelona, publiqué una antología de textos sobre las dos ciudades, y me parece importante en este momento pues, crear puentes entre Madrid y Barcelona. Empezamos a pensar quién sería pues, el artista ideal para el proyecto, y bueno, no fue muy difícil concluir que lo sería Alberto. Nuestra única duda era que Alberto no había publicado fotos sobre libros o sobre espacios del libro. Su imaginario nos parecía muy distinto, pero bueno, sabíamos que era un gran lector, que era escritor, y que podía interesarle trabajar su ciudad, que es lo que ha hecho siempre. Y de hecho fue, si te acuerdas, Borja, en una cena eh, contigo y con Lola Moriarty, donde os planteamos, Lena Foster y yo, si nos haríais el contacto, y ahí entró Alberto en la ecuación. Y Alberto, ¿cómo te lo tomaste? Porque realmente, digamos que es el trabajo contrario al que haces usualmente, es decir, tú haces los trabajos de manera voluntaria y eligiendo tus proyectos y eligiendo tus maneras. En este caso es al revés, en este caso es un encargo que ya te obliga a mirar de una manera concreta, digamos, hacia un lado específico. Sí, es un encargo, pero tenía total libertad. Sabía que tenía que tocar un imaginario del libro en Madrid. Al principio me parecía muy amplio. Por ejemplo, conocía la Biblioteca Nacional, no tenía foto, librerías nuevas, sí, pero entonces al final miré un poco más a lo más íntimo, espacios íntimos. Para mí las bibliotecas siempre son espacios íntimos, porque responden al gusto del propietario, y además vienen adornadas siempre con una serie de elementos sobre las estanterías que dan la personalidad también del propietario de la biblioteca. También pasé por el rastro, pues busqué esas pulsiones literarias, hasta las frases que pone la gente en las paredes, que escribe en las paredes. Sí. El libro está dividido en dos partes, digamos, una que Jorge haya denominado fantasmas, y una segunda parte que ha considerado testigos. Durante todo el libro, tanto las fotografías como los textos, es un recorrido por un lugar fantasmal, o sea, un Madrid fantasmagórico,
Decía San Agustín que no existe el pasado, sino el presente del pasado. Existe el pasado en tanto en cuanto tiene raíces en el presente, digamos, y encuentra en el presente su explicación. Tiene una... yo creo que el libro en realidad trabaja sobre ese esquema, ¿no? Es decir, está buscando la sombra del pasado, qué queda del pasado en el presente y para qué sirve la memoria de ese pasado. Sí, sí, muy bien, se puede leer perfectamente así. Esa idea se me ocurrió buscando el modo de que el libro, o sea, que el libro se nutriera de algún elemento de la propia ciudad de Madrid, ¿no? Que hubiera un contagio entre el espacio urbano y la forma del libro. Y ese ingrediente lo encontré en las fichas de préstamo de libros de la biblioteca de la Casa de Velázquez, donde, como es una biblioteca francesa, se diferencia entre fantasmas y testigos, digamos, entre el libro presente y el libro ausente cuando está en préstamo. Y ahí se me ocurrió que el libro podía ser doble, porque el tema del doble es, de hecho, la esencia del libro, ¿no? Partiendo de la complementariedad y la diferencia total entre Alberto y yo, entre Cataluña y Madrid, ¿no? entre Barcelona y Madrid, y yendo hasta el tema que a mí me obsesiona, porque soy charnego, soy hijo de inmigrantes andaluces y lo he trabajado en todos mis libros, del viaje y de la migración, ¿no? Entonces, ya sé que es un tópico, pero es un tópico que es cierto. La mayor parte de los artistas y escritores que han escrito sobre Madrid vienen de otros lados. Madrid es una ciudad muy acogedora, muy sincrética, muy mestiza, y a partir de esos elementos, que finalmente son pues, el del collage, he hecho un libro collage que tiene dos partes. La primera parte es un diccionario de Madrid a partir de sus espacios más emblemáticos desde el punto de vista libresco, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Museo Reina Sofía, varias librerías como la Rafael Alberti, la Cuesta de Moyano, proyectos artísticos como el de Mireia Sentís o el de Miguel Ángel Blanco. A partir de ese recorrido en forma de diccionario en clave literaria por ese Madrid libresco, en la primera parte hablo de esos espacios con casi microensayos o poemas en prosa, trabajando diferentes tipos de texto. Y en la segunda parte vuelvo a los mismos espacios, pero en clave más periodística, más descriptiva, más de guía de viaje, trabajando el eco entre los dos textos, ¿no? Entonces es como si recorrieras el mismo itinerario dos veces en un libro que se puede leer de cabo a rabo, que es como yo lo pensé, pero que también se puede leer como diccionario, es decir, casi como rayuela, ¿no? Saltando de un lado a otro. Pero sí que es verdad que ese desdoblamiento en la estructura tiene que ver con el concepto básico del libro, que es que a partir de dos elementos supuestamente opuestos que se unen en un collage, creas un collage, una representación en la cual lo distinto, lo heterogéneo, se vuelve, si no homogéneo, al menos sí armónico, ¿no? Y de algún modo eso creo que era el modo de conseguir que el libro transmitiera la esencia de la propia ciudad de Madrid. Y Alberto dice una frase en el libro que a ti te impresiona en concreto y lo dices en el libro, que es una cosa en la que creo totalmente, que para mí es la identificación del arte. Dice, tiene que ser extraordinario para que tenga sentido. Eso es una forma que no solamente tiene que ver con el arte, sino con la vida. Y me parece realmente la identificación perfecta de Alberto García Lix. ¿Te encuentras cómodo con esa frase? Sí, yo soy muy de decir sentencias, ¿no? Se me ocurren, me pasan por aquí y las suelto por la boca sin pensar más. Sí, bueno,
Pero esta tiene una potencia especial porque en estos tiempos, digamos, aquí hay continuamente un rebote entre el pasado y el presente, entre la herencia recibida de generaciones anteriores y lo que se puede entender hoy, digamos, como función creativa. Y realmente crees, por ejemplo, que ahora mismo falta esa exigencia, digamos, de lo extraordinario en el mundo del arte y de la cultura actual. No lo sé. No lo sé. A mí me parece un poco, sí. O sea, realmente, porque si estamos hablando de generaciones, el propio Jorge dice en algún párrafo que él nunca ha sabido montar en moto, que nunca se ha tatuado, que nunca ha tenido amigos en la cárcel, que nunca ha visto una jeringuilla cercana, que nunca ha tenido ninguna situación límite, digamos, de las que nuestra generación estaba muchísimo más acostumbrada, y de alguna manera pedía esa sensación extraordinaria por necesidad vital, ¿no? Quería vivir algo extraordinario, no sobrevivir de alguna manera, simplemente. Bueno, lo extraordinario es el deseo de hacerlo mejor, ¿no? De crear. Eso es lo realmente extraordinario. La intencionalidad de crear. Los tiempos son otros, pues sí son otros. Menos mal que aquello ya está muy lejos. A mi edad ya no lo soportaría. Hemos sobrevivido a ellos, efectivamente. Hablas de la relación de Madrid y Barcelona. Y hay un trasvase en el libro continuamente, digamos, en la que demuestras que las conexiones son mucho mayores de lo que aparentan. Lo han sido siempre y se han truncado exclusivamente por... No sé, yo tengo la sensación de... Siempre consideré a Barcelona como femenina y a Madrid masculino, con todos los errores que eso produce, digamos, porque Barcelona de alguna manera acusa a Madrid de machismo y acoso y casi de violación. Y Madrid acusa a Barcelona como de que se va de su lado, ¿no? De que la abandona, de que engaña de alguna manera con otras opciones, que me parece una relación muy de pareja antigua, ¿no? Una cosa como de las viejas formas matrimoniales, de si estás obligado a convivir y te das de hostias cada 2 por 3. Bueno, ahí hay un temazo, ¿no? Realmente, yo me acuerdo que cuando empezamos con Elena Foster a pensar en el libro, ella me hizo una lista de lo que ella consideraba que tenía que estar en el libro y uno era la movida. Y yo automáticamente taché eso de la lista porque no me interesaba nada hace 3 años la movida. A mí me interesaba la obra de Alberto desde que vi la expo en el Reina Sofía muchísimo, pero justamente porque me parecía la excepción en un imaginario multicolor y muy Almodóvar que no me atraía demasiado, ¿no? Y de algún modo conocer a Alberto, entrevistarlo, recorrer con él Madrid, me ha hecho entender mucho mejor ese momento, esa época tan importante. Y de hecho, la cena en vuestra casa, contigo, Borja, y con Lola, que está de algún modo en el libro también, me acabó de hacer entender que la movida fue la movida española, no la movida madrileña, ¿no? La marca movida madrileña redujo la complejidad y el alcance nacional de un fenómeno que tuvo que ver con festivales de cómic, que tuvo que ver con arte contemporáneo, que tuvo que ver con performance y que yo pues ya había trabajado en mi libro anterior sobre Barcelona, libro de los pasajes, cuando encontré en algunos pasajes de Barcelona rastros de artistas madrileños como CSP que habían estado aquí, ¿no? Y que habían, antes de, digamos, que todo explotara en Madrid, se habían nutrido pues, del underground y del cómic
y de las galerías de Barcelona. Entonces me parecía que era interesante recordar eso, ¿no? Y en el libro eso está claro. Se puede hacer un eslogan al modo de Alberto y decir que la movida madrileña nació en Barcelona. Se podría incluso argumentar, no es relevante. Lo interesante es que efectivamente ha habido siempre un diálogo y el diálogo durante la democracia ha sido particularmente interesante, ¿no? Otro de los protagonistas del libro es Isidoro Valcárcel Medina, que expuso en Barcelona antes que en Madrid, siendo un autor muy madrileño. Alberto ha expuesto aquí mientras yo escribía el libro, de modo que hay un diálogo. Y lo importante es recordarlo porque efectivamente las políticas y las visiones extremistas, tanto de un lado como del otro, lo quieren negar. El AVE para mí es el nervio de España desde que yo soy adulto, y yo creo que hay que, digamos, reivindicar el espíritu del AVE y lo que conecta el AVE. ¿Y cómo lo ves, Alberto? O sea, tú también eres muy barcelonés de origen. Bueno, para mí toda la época del 75 al 80, la premovida, pues estábamos alimentados un poco de todo el espíritu de Barcelona. En Barcelona era donde había editoriales independientes, se apostaba por nuevos creadores, era el alma de la contracultura española, se daba en Barcelona. Y nosotros, muy jóvenes, pues íbamos a Barcelona para nutrirnos, ¿no? Barcelona era mucho más cosmopolita, amable. Barcelona siempre ha sido más lúdico y amable que Madrid. Pero Madrid es más libre en otros aspectos. De Madrid a nadie le importa ni a dónde vienes ni a dónde vas. Pero bueno, yo creo que los seres humanos, las culturas, estamos hechos todos para compartir y entendernos. Yo no siento en mí dentro esas diferencias con que se quiere siempre alimentarlas o de separar las pulsiones políticas. No. Yo me siento de todos los sitios donde voy, no. Desde luego, sí. Hay una presencia en el libro, sobre todo en la parte literaria, lógicamente, de Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, y la generación del 27. O sea, es como Max Aub, los cronistas, hasta Umbral, digamos. Y curiosamente, Alberto, que hizo el canto de la tripulación, empataba por ahí, digamos. O sea, realmente había, siendo una revista, digamos, una tripulación formada por todo tipo de gente, en algunos casos bastante lejana al mundo de la cultura o al mundo de la literatura, más bien gente vitalista, hacer cosas, digamos, y sobre todo hacer cosas que Alberto propusiera. Sin embargo, hay allí un encuentro que parece extraño, ¿no? Porque no parece que pegue de pronto un número de la declaración sobre Ramón Gómez de la Serna. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante porque antes hablábamos de las diferencias entre Alberto y yo, de edad, de tatuajes, de motos, de drogas y de todo lo que nos separa, pero en cuanto empezamos a conocernos encontramos muchas cosas que nos acercan, ¿no? y que nos ponen en diálogo. Y uno de los muchos descubrimientos fue Ramón Gómez de la Serna, con quien Alberto está incluso relacionado familiarmente, porque su abuelo lo conoció y escribió sobre él. A mí Gómez de la Serna me ha interesado desde hace muchos años. Yo creo que es un autor como Max Aub, que es un puente entre el arte y la literatura. De hecho, el otro día estuve en el Reina Sofía y no había visitado nunca la parte última de la exposición permanente actual,
y está Max Aup, ¿no? que está con Josep Torres Campalans y todo lo que yo comento en el libro, está ahí en el Reina Sofía, y Max Aup era un puente entre Valencia, Madrid, Barcelona y París, ¿no? Y después con México, ¿no? O sea, es un hombre puente que yo reivindico también en el libro. Gómez de la Serna, efectivamente, es uno de los muchos motores de encuentros y de diálogos y de conexiones y de coincidencias en el libro, no solo entre Alberto y yo, también entre digamos, Alberto y él a través de la cultura madrileña, ¿no? Porque yo llegaba, por ejemplo, a Gómez de la Serna y visitaba en un archivo de una biblioteca de Madrid originales de Gómez de la Serna y me encontraba que estaba el canto de la tripulación también en ese mismo archivo y que en el canto de la tripulación había habido homenaje a Gómez de la Serna. Gómez de la Serna escribiendo sobre tatuajes, ¿no? Yo no lo sabía, ¿por qué? Porque no me fijo en ese tipo de mundos, porque no es mi mundo, ¿no? Y finalmente siempre acabas como encontrando el espejo o el eco de aquello que te interesa y que te obsesiona. Pero después quedo con Alberto para hacer fotos en la casa de Menéndez Pidal y descubro que Alberto fue al colegio que fundó la hija de Menéndez Pidal, Jimena, pedagoga, y que fue expulsado. Por supuesto, a mí nunca me han echado ni de clase y a Alberto lo echaron de un colegio, ¿no? Entonces siempre hay ese tipo de conexiones en todo el libro y la de Gómez de la Serna para mí ha sido particularmente importante porque lo he conocido más a fondo, lo he leído con más atención y me ha ayudado en algo personal y es admitir mi poligrafía. Yo escribo mucho, publico mucho, eso por algún motivo extraño está mal considerado en el mundo cultural, ¿no? O sea, si eres un arquitecto o eres un actor o eres un pintor, puedes estar creando continuamente, o un fotógrafo y no pasa nada, pero si eres escritor y publicas más de un libro al año, ya eres sospechoso, ¿no? Y a mí Gómez de la Serna, que publicó muchísimos libros, me ha ayudado a entenderme también a mí mismo. Y de algún modo en el libro hay mucho de eso, ¿no? De cómo una ciudad, una biblioteca, un archivo, un tema, te ayudan a entenderte mejor a ti mismo. Y Alberto, tu peripecia al respecto. Bueno, la idea de hacer un número del canto de la tripulación sobre Ramón Gómez de la Serna no fue mía, fue de mi hermano Carlos. Como ha dicho Jordi, mi abuelo era amigo de Ramón y hasta cuando Ramón estaba en el exilio tenía una correspondencia con él. Toda mi madre había heredado la biblioteca de mi abuelo y teníamos en casa todas las primeras ediciones. Fue mi hermano Carlos quien apuntó que debíamos hacer un número de la revista que tuviera Ramón como motor, ya que Ramón tenía muchos puntos en común con nosotros. Era el modernismo madrileño. Ramón además es chispeante en muchos aspectos. Madrid es su campo de batalla para escribir constante y además había tocado nuestro iba a decir mundo, pero bueno, nuestras inquietudes de alguna manera, los cuentos del tatuaje, también escribió sobre la moto, sobre el tango, sobre la morfina. De hecho, muchas de sus novelas, como Chale de la Rosa, es sobre una mujer morfinómana, ¿no? Uh-huh. Ramón siempre es muy nuevo. Y en Madrid siempre. Efectivamente. Madrid siempre ha tenido una especie como de tendencia a lo nuevo. O sea, hay una pulsión ahí que es casi como una pisonadora porque va dejando lo viejo hecho un asco y tal. Y prácticamente es difícil encontrar los rastros, ¿no? Porque lo nuevo siempre apisona lo anterior. Y en algún momento del libro hablas de que cuando llegas a Madrid notas fehacientemente la relación que existe en Madrid entre cultura y poder. Jorge, una cosa que realmente los madrileños que nos dedicamos a la cultura
no notamos, porque la cultura la vemos lejísimos el poder lo vemos lejísimos de la cultura. O sea, nunca se ha hecho mucho cargo de ella, ni ha influido más que para mal. Es decir, no sé si te referías a ese pasado apisonado, digamos que ya no recordamos, o a su rastro en el presente. Las dos cosas, ¿no? De algún modo, para alguien que no vive en Madrid, llegar a Madrid, a Atocha, y bajarte y ver el Museo del Prado y ver la Biblioteca Nacional, ya te recuerda, ¿no? Que ahí la relación entre el poder, el Estado, el patrimonio y la cultura es muy fuerte. Y de hecho, pues evidentemente en Madrid es donde por lo general se dan si no las mejores exposiciones, que a menudo también las exposiciones con mayor presupuesto, ¿no? No hay más que visitar el Museo Reina Sofía o visitar cualquier otro museo de arte contemporáneo de España, ¿no? A eso me refiero con la cuestión de la relación entre cultura y poder, que tiene que ver, pues, con la monarquía, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la acumulación de espacios centrales, patrimoniales, etc., ¿no? O sea, en Andalucía la Filmoteca está en una ciudad, el Museo de Arte Contemporáneo en otra ciudad, ¿no? Hay un reparto. En España está todo concentrado en Madrid. Pero por otro lado hay algo muy interesante que tiene que ver con lo que dices. Por eso el libro tiene dos partes, Testimonios y Fantasmas, y también es un libro político, es un libro de recuperación de la memoria cultural de España, que tiene que ver, pues, con el exilio republicano y con cómo, pues, el franquismo de algún modo triunfó, si tenemos en cuenta que en los programas escolares se lee sobre todo, pues, a Camilo José Cela o a Miguel Delibes, que son autores que se quedaron o que eran muy jóvenes durante la Guerra Civil y que fueron canonizados en un panorama vacío, ¿no? Porque los grandes escritores o habían sido asesinados como Lorca o estaban en el exilio como Max Saup o como Juan Ramón Jiménez, etcétera, ¿no? Entonces, hay una voluntad de ver en la arquitectura y en los museos y los centros culturales de Madrid el rastro de esos autores, de esos pintores. También es un libro que reivindica mucho el paseo no solo por el centro de Madrid o el barrio de las Letras, sino también por Vallecas, por ejemplo, y que intenta conectar, pues, la historia del siglo de oro o de la generación del 27 con el graffiti o con la poesía o con autores actuales, ¿no? Como Andrés Trapiello o como Marta Asunción, ¿no? Y bueno, intento trabajar en esos dos niveles con una distancia que es la que me otorga, pues, el hecho de venir de afuera. Y de hecho también hay varios comentarios sobre viajeros en Madrid, ¿no? Y siempre es interesante ver qué ve el que viene de fuera y qué no ve el que vive ahí y no tiene esa distancia. Exactamente, vamos, eso es clave, digamos, el que vive ahí no tiene esa distancia y nos parece que eso forma parte del paisaje desde que nacemos y nos da la impresión de que en todas partes debe ser igual. ¿Tú cómo ves esa relación entre la política y la cultura, Alberto, a lo largo de la política de a pie, digamos, porque hay una pesadez madrileña que, siendo una ciudad que es impermeable a la política, o sea, realmente, aunque parezca mentira, aunque parezca que está continuamente convulsionada por ello, es una ciudad que vive cotidianamente al margen de la política. Lo que pasa es que la gente termina ya, evidentemente, poniéndose de los nervios y tomando algunas decisiones porque no tiene otro remedio, pero podría pasarse perfectamente sin la política. Y todos los tiempos que hemos vivido, realmente la política, la interferencia con la cultura cotidiana, digamos que ha sido muchísimo más viva y sigue siendo lo mismo, más libre y más... La política cotidiana, digamos, no ha hecho más que interferir en ella. Quizás yo creo que ya por la edad que tengo, a medida que, pues será ahora, pues por primera vez he empezado a sentir lo que es el poder y la política. El peso. Nunca tuvo en mi vida ningún peso. Ninguno. Y ahora por primera vez lo siento. Sientes que tienes que tomar un partido, una determinación.
No, siento otras cosas. Siento el poder de los que toman decisiones y no te quieren. Así de claro. En absoluto. Tengo la sensación de que ha habido un deterioro de nuestra... No sé cómo explicarlo. Bueno, evidentemente las cosas cambian. Hay un problema que también veo, o que me imagino, porque ya digamos que veo No, la... me refiero... Lo encuentro todo un poco farso. Eso es algo que yo capté muy bien contigo aquel día que desayunamos después o antes de la casa de Menéndez Pidal y que tú hicieras las fotos, que fue la primera vez que yo te vi hacer fotos, ¿no? Y toda tu liturgia y todo tu modo de aproximarte a la luz y al enfoque y a los objetos y esa idea de que para ti siempre hay como algo fantasmal, ¿no? Y que te interesa el lugar vacío, el lugar que deja un rastro, que late algo del pasado, ¿no? Y ahí me dijiste esto de que comentaba antes Borja, de que o bien haces algo extraordinario o para qué, que para mí fue muy importante, ¿no? Porque en efecto, o sea, para cultivar y alimentar la mediocridad y la falta de ambición, después lo puedes conseguir o no, pero si no hay el impulso, no hay la voluntad, no hay la ambición, no hay nada. Sí, yo creo que vamos, noto que vivimos tiempos difíciles para la cultura, no solamente en el orden del negocio, digamos, o de las capacidades para hacerse presente en la cotidianidad, sino que también hay un rechazo universal en este caso. Digamos, hay algo que se ha hecho mal porque de esto que estábamos hablando de la generación del 27, de las herencias culturales, digamos, de la que provenimos, desde luego Alberto y yo, que es la herencia de la institución libre de enseñanza, que nos permitió efectivamente tener una biblioteca a mano, es decir, que yo en el caso concreto mío, empecé a leerme todos los libros el día que mi padre, cuando tenía como 14 años, me dijo que ese libro no era para mí. ¿Cómo que no era para mí? Entonces, a partir de ese momento, cogía todos los libros y me los leía ahí en el cuarto año. Y, de alguna manera, estaban presentes los libros, existía esa pulsión por nuestra parte de conocer, etcétera, etcétera, pero eso se ha vuelto en contra. Es decir, ahora mismo hay una sospecha contra los ilustrados, es decir, hay una idea de que la gente que ha tenido esas oportunidades, digamos, que ha tenido esas capacidades, que se ha movido en un mundo injusto, digamos, una forma en la que realmente los demás no tenían acceso a ese tipo de cosas. Y entonces, en Estados Unidos se nota muchísimo cómo a ese tipo de intelectuales, así como se les podría, wow, unos tipos que están ahí hablando de sus cosas que conocen ellos, digamos. Entonces ahí hay una quiebra importante en cuanto al prestigio de la ilustración, digamos. O sea, España es un país que se nota muchísimo que no ha tenido una burguesía ilustrada. Una burguesía ilustrada a la que pertenezco yo, por ejemplo, y lo reconozco. ¿Qué quieres que le haga? No tuve más remedio. O sea, nací ahí y tuve esas oportunidades, pero noto como hay un rechazo de eso, ¿no? O sea, como por parte de todos. O sea, no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es una cuestión como decir, uff, los listos. No sé cómo veis esto. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Sí, Sí, eso, de alguna manera. Y probablemente sea una escisión irreparable, porque digamos que los medios de comunicación y las formas de relación ahora mismo dificultan muchísimo la reconexión y convierten a todos en pequeños grupúsculos de interesados o gente que se intercambia cosas sin mucha capacidad de abrir horizontes, digamos. Sí, sí, no, hay claramente un marcado antiintelectualismo, sin duda. Y por otro lado también es muy interesante
los estereotipos, ¿no? Y cómo te encasillan, ¿no? Y cuando tú trabajas en varios ámbitos, eres incómodo, ¿no? O sea, o eres fotógrafo, o eres artista, o eres escritor, o haces revistas, o no, hay que encasillar a la persona, ¿no? Entonces, por eso en el libro reivindico tanto la dimensión de Alberto como lector, ¿no? Porque, digamos, en esa nota de prensa del ministerio, en vez de decir rockero, se podría haber dicho lector, ¿no? Si alguien se hubiera tomado la molestia en ver la biblioteca que tiene Alberto ahí a la derecha de donde está, o a la izquierda en su caso, tiene varios centenares de libros y es un gran lector de historia, ¿no? Y es lo de siempre, o sea, no hay grandes artistas que no sean eruditos, que no sean lectores, que no sean personas curiosas. En el caso de Alberto, ahora está trabajando en un proyecto en el Museo del Prado, de diálogo directo con Velázquez o con el Bosco, ¿no? No hay artistas que no conozcan la tradición de su arte, y en el caso de Alberto, de la fotografía y de la pintura y de la historia y de la literatura, sobre todo vinculada con Madrid y con Napoleón, que es otro de sus temas fetiche, ¿no? Entonces yo creo que es importante ampliar la perspectiva y, por otro lado, digamos, pensar que el antiintelectualismo es una tontería, porque más o menos todos somos intelectuales, todos tenemos nuestros intereses, todos tenemos nuestra cultura personal de un ámbito o de otro, y creo que lo que hay que hacer es crear puentes, ¿no? Y no rechazar de antemano ninguna parcela de la realidad. Sí. Alberto luego es escritor también. Ahora hay un libro que es... O no escribo, es otra cosa. Bueno, una persona que escribe, un escritor profesional, no, ya me imagino, pero que escribes, lo cual no es poca cosa, porque ya solamente el hecho de ponerte a escribir necesitas de una fe ahí potente y tal, de una confianza. Pues empecé a escribir para ti. De acuerdo. Efectivamente. Eso es lo que te dio confianza, ¿no? Es quien Sí, sí. me dejó escribir un primer texto sobre Han Williams, de Santiago Herrero. Sí, me acuerdo perfectamente. Muy bonito. Y a partir de ahí me puse a escribir cada vez que se me pedía. Escribí un par de textos para El País Dominical. Me dijeron lo mismo, escríbelos y si nos gustan. Y luego lo publicaron. Y a partir de ahí, pues cada vez que se me pedía un texto para una revista, para algo, para un catálogo, pues yo escribía. Y he acabado por escribir los guiones de mis obras audiovisuales. Y ahora estoy escribiendo también, medio obligado por la necesidad de dejar la verdad de lo que fue el canto de la tripulación. Pues me he empeñado en escribir, pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho, sobre todo los guiones, porque tengo que encontrar el ritmo. Bueno, imagino que también Jordi tiene que encontrar el ritmo de cómo se cierre. Y ese es el libro, ¿no? Pero vamos a Jordi parece que le cuesta menos. A mí me cuesta muchísimo escribir literatura. Tengo más facilidad para escribir guión de podcast o artículos de prensa, pero la literatura me sigue costando, simplemente que le dedico más horas, ¿no? Como me cuesta más, le dedico más horas y no me rindo con facilidad. Pero el libro tiene una escritura visual muy particular, ¿no? Alberto, ¿cómo fue fotografiar mundos librescos? Después Ivory Press hizo un trabajo extraordinario de edición. Creo que está muy bien escogido dónde va cada foto y cómo contrapuntea el texto. Pero ¿cómo fue en tu caso, Alberto, seleccionar fotos de grafitis, por un lado, pero también ir a la casa de Menéndez Pidal o ir a librerías o ir a archivos a fotografiar libros? Pues meterme en un mundo de pulsiones románticas. El mismo polvo que tienen todos los libros que en la Menéndez Pidal
Recuerdo sobre todo las habitaciones desvencijadas, con libros y libros apilados en el suelo. No sé, para mí muy interesante, pues es la parte tan romántica que tiene para mí el libro, sobre todo visto desde un punto de vista íntimo. Una librería, digamos, no me aporta tanto visualmente. Una librería antigua, una librería particular, pues me aportan mucho más. Unas frases escritas en la pared con cierta pulsión poética. Yo fui a encontrar un poco lo que me llenaba a mí del libro. Fuimos al archivo también, al archivo, al despacho de Ramón Gómez de la Serna, que está reproducido en el Conde Duque, y nada más entrar había un libro sobre Ramón de mi abuelo, ¿te acuerdas? Estaban los objetos de Ramón, de los que he leído tanto. Pues yo me acerco a todo esto con una mirada muy romántica, porque me pertenece ese mundo. No me es ajeno. El libro no me es ajeno desde que nací. He compartido mi vida con libros. Yo durante muchos años no tuve televisión. Desde el año 76 al 88 no tuve televisión. No, al 96, perdona. Leía compulsivamente. Hay dos exposiciones del siglo pasado que fueron muy importantes y que fueron, digamos, las dos. Una que se llamaba Zeitgeist y otra que se llamaba Zeitlos. Zeitgeist significaba el espíritu del tiempo, digamos, y que trata, digamos, como hacemos muchos, de indagar sobre el espíritu del tiempo, cómo son los tiempos actuales. Y la otra era Zeitlos y se proponía en contraposición y era lo intemporal, digamos, lo que permanece a lo largo del tiempo, lo que siempre está en el espíritu del tiempo, ¿no? Y yo creo que este libro propone un poco esta idea, ¿no? Digamos, recoger lo intemporal, de lo que no se pierde por el camino, lo que tiene vigencia permanentemente y resulta interesante y útil, digamos, en todos los momentos. Y eso es lo que le hace realmente un producto que realmente sirve de alguna manera, ¿no? Que no solamente es un entretenimiento, sino que es una herramienta. El espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo es efectivamente. Y bueno, llevamos una hora hablando. Me acabo de vacunar. El chip de Bill Gates no me afecta para nada. Estoy tan tonto como siempre. No me ha ocurrido nada especial. Estoy un poco defraudado. Formentera. Claro, venía a Formentera a vacunarme aquí porque soy residente. Entonces me llamaron de un día para otro y me tuve que venir allá. Y nada, como si nada, una cosa un poco defraudante. Pero alguna convulsión. No sé, para terminar, vivimos tiempos muy cercanos a la muerte, por eso la vacuna me acerca un poco a este tipo de cosas. Nuestra generación, Alberto y yo, hemos vivido y he pensado sobre ello de acuerdo, acompasados al tiempo, es decir, nacimos cuando el mundo era joven, incluso cuando era niño, bajo el franquismo, que estábamos todos en nuestro corralito con nuestros abuelitos, todos mirando a ver qué nos decían. Pasamos la etapa de la juventud, que es lo que podríamos considerar los 80 años, de los años 80, perdón, y el mundo era joven también. Pasamos la etapa de la madurez, que era
la etapa adulta, digamos, donde ya el cinismo prevalece, donde aceptas todo, desde la corrupción hasta todas las... aceptas la vida como es, digamos, haces las cosas como... bueno, te remites a la realidad. Y luego llega una etapa que ya está cercana a la muerte, ¿no? Que es, lamento sacar el tema, pero es esta última en la cual estamos también acompasados con el tiempo, es decir, llegamos a la edad, a la vejez, y el mundo es viejo, ¿no? El mundo está muy... Pero hay otras generaciones, como por ejemplo la de Jordi, que realmente no ha debido a compaso con el tiempo. Fue joven en un tiempo en que el mundo era adulto, es adulto en un mundo que el mundo está muerto. Entonces me gustaría saber, Jorge, ¿cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que, no quise repetirlo en Madrid, libro de libros, porque ya lo intenté pensar en Barcelona, libro de los pasajes, que es algo bueno, que al menos desde Baudelaire está muy documentado, ¿no? Que todos pensamos que la ciudad auténtica es la ciudad de nuestra juventud y que después todo se va perdiendo y todo se va hundiendo, ¿no? Entonces yo creo que es importante no olvidar eso. Yo tengo alumnos cada año en el máster en creación literaria que vienen de América Latina a Barcelona a pasar un año y es muy curioso como todos acaban tomando cervezas en el glaciar de la Plaza Real, que fue donde Alberto ya tomaba cervezas cuando venía a Barcelona en los años 70, ¿no? Entonces como que es muy importante no perder esa perspectiva y no caer en ese tipo de reducción, aunque tu corazón te diga que eso es así. Por otro lado, ha sido increíble, Borja, hablar contigo sobre fantasmas y testigos, porque entiendo que tú nos estás entrevistando desde el pasado. Veo en el calendario que estás en agosto de 2020, cuando el mundo se hundió, de modo que toda esta charla ha sido un ejemplo del tipo de diálogo entre el presente y el pasado que intentamos hacer en nuestro libro. Pues efectivamente algo de eso hay, sí. Un poco descolocado porque el invierno también es un pasado extraño. Bueno, pues encantado, efectivamente. Simplemente decir que el libro es un libro estupendo, es un libro útil, es un libro que merece la pena tener para viajar con él y para darte una vuelta mental por Madrid y de paso por el mundo, porque en realidad Madrid es una pequeña porción del libro solamente. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros.